Bucela Hogar, ahora 12 los días jueves, viernes y sábado. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio 130. Taberna Pizuela te espera con promos imperdibles. De domingos a jueves, 2x1 en el salón. Todos los viernes, mesas de mujeres, 20% de descuento. Todos los domingos, niños gratis. Encontralos en pedidos ya con envíos gratis. Paz 497, esquina Pinto. Teléfono 44 33 400. Facebook e Instagram Taberna Pizuela. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa de debate y análisis del Eco Multimedio. Nos están viendo a través de EcoTV, siguiendo a través de la radio, la 104.1 Tandil FM, y también a través de nuestras plataformas digitales www.eleco.com.ar y a través de Facebook e Instagram. Como les decía el jueves pasado, todos estos jueves vamos a tener diferentes temáticas que hacen a la comunidad de Tandil y que seguramente cuando lleguen las elecciones generales en octubre puedan llegar a definir su voto de acuerdo a lo que vayan escuchando, lo que vayan viendo y siguiendo a través de este Cuarto Intermedio. Hoy, este jueves, proponemos hablar de juventud y política, en sus términos más generales, porque obviamente tiene muchísimas cuestiones particulares, y por eso vamos a tener con nosotros un panel bastante amplio, con diferentes experiencias, diferentes puntos de mirada sobre lo que es la palabra juventud, la incursión en la política, la incursión en las instituciones, y además también lo que hace en materia de políticas públicas el municipio en esta temática de la juventud. Nos acompaña en este cuarto intermedio de este jueves Bernardo Weber, presidente de la Federación Universitaria Argentina y candidato a concejal por Juntos por el Cambio; Diana Snaola, representante de Todos Somos Universidad Pública y candidata a concejala del Frente de Todos; Fiorella Sarlenga, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio San José; Valentina Tambela, presidente del Centro de Estudiantes Humana Unicen y vicepresidente de la FUCPA; Santiago Alem, miembro del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Tandil; y Mariana Martina, responsable de la Acción de Juventud de Tandil. Como les dije, muchísimas cuestiones que hacen a la cuestión de juventud y el tema de la política. Nosotros siempre proponemos en Cuarto Intermedio ejes que son disparadores para temas. Así que vamos a comenzar este Cuarto Intermedio de este jueves. Lo tengo a Bernardo acá al lado mío, entonces va a ser como mi primer interlocutor. Empezamos. Para conocer un poco el rol de la juventud en los espacios políticos institucionales desde tu mirada, de la mirada del lugar que vos ocupás. Bien, primero que nada, buenas noches a todos. Creo que desde el rol de la participación institucional, desde que me toca a mí, desde que asumí la Federación Universitaria Argentina, pero también el rol que me desempeñé como consejero directivo en la Facultad de Derecho de La Plata, o de consejero superior en la universidad, creo que es fundamental. La juventud ha empezado a trazar ciertas líneas o ciertas discusiones que han enriquecido no solo los debates de todos los jóvenes o de todos los espacios que nosotros conformamos, sino también de la política en general. Creo que nuestra interpelación, esa participación activa dentro de los espacios institucionales ha enriquecido mucho el debate. Creo que hoy encontrarnos acá, con Diana, con dos candidatos jóvenes, habla un poco de esta renovación que ha tenido la política, de estas ganas de volver a discutir ciertas cuestiones, y más allá de las diferencias políticas partidarias que podemos llegar a tener, creo que también como juventud o como jóvenes tenemos muchos puntos en común o muchos puntos de encuentro, donde seguramente podamos encontrarnos y debatir desde la mirada, desde la perspectiva que entendemos que nuestra generación tiene que tener, y de mirada también hacia Tandil y el Tandil que queremos construir. Bien. ¿Diana? Sí, coincido en muchas de las cosas que decía Bernardo. Me parece algo que decimos mucho, es que la juventud es protagonista de este momento histórico, de un 2019 con una coyuntura muy difícil para el país y para la ciudad de Tandil, y me parece que la juventud es protagonista de este momento histórico porque tenemos muchas cosas para aportar desde nuestro lugar, desde nuestra trayectoria. En mi caso también con una participación en lo que es el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, en donde empecé a transitar el camino de la organización colectiva y desde donde he aportado a distintos procesos, a distintas conquistas de derechos que hacen que la universidad pueda ser más inclusiva, más accesible para un montón de sectores que hoy en día todavía no llegan. Y me parece que con esa trayectoria en lo que es la universidad, en lo que es el compromiso también con la ciudad, estudiando en la Unicen, en nuestra hermosa casa de estudio de la ciudad de Tandil, y nacida y criada en esta ciudad, conociéndola con mis 25 años de trayectoria, creo que desde este lugar, hoy en día como candidata, y sí remarco también el rol como mujer, que
es importante que las mujeres podamos tomar este momento histórico en nuestras manos, hacerlo carne y comprometernos para bueno, apostar a una sociedad mejor y, cómo no, a una ciudad, un Tandil que sea más inclusivo y que sea para todos. La más joven dentro de las jóvenes. Sí, ¿cómo va? Buenas noches. Sí, yo quería decirte que no soy la presidenta del Centro de Estudiantes, sino soy parte, porque al ser nuevo es raro. Pongámosle presidenta, después lo charlamos internamente. Bueno, sí. No, sí, mi participación en la política, te lo puedo contar que empezó desde el feminismo, y bueno, de ahí después, con todo este contexto social que estamos viviendo, incursionar más en lo que fue el Centro de Estudiantes, y que fue aprender muchísimo, porque no estaban... Fue leer leyes, fue leer diferentes formas de organización de la juventud y de darnos cuenta que nosotros también podemos aportar un montón de cosas, no solo a lo que es el nivel de la ciudad, lo que es el país, sino dentro del colegio, que eso es súper importante, que nos escuchen, no solamente como estudiantes, como jóvenes, sino como personas que también tenemos un montón de cosas para aportar en eso. Después volvemos sobre cada uno de los puntuales. ¿Valentina? Bueno, hola, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar también, este año no me estoy desempeñando en cargos institucionales, pero bueno, como bien decías, sí fue parte de la conducción de la federación, también del Centro de Estudiantes. Hoy estoy militando en el movimiento de participación estudiantil en la Universidad del Centro, pero que es un movimiento, una organización a nivel nacional, a nivel federal, también con articulaciones latinoamericanas, así es que eso es un desafío recontra interesante para encontrarnos como juventud, no solamente en las particularidades que tenemos acá en la ciudad o en la región, como es esta universidad, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país, que bueno, que también nos hemos cruzado como con Bernardo, con otros compañeros y compañeras. Y en primer lugar me parece como resaltar dos cuestiones, bueno, que seamos 3 mujeres también estando en estas mesas es algo que creo que bueno, que las 3 lo resaltamos, nuestra trayectoria en el feminismo para la juventud, eso es algo fundamental. Creo que el feminismo nos ha dado a las compañeras el lugar para disputar todos los espacios, para encontrarnos en la organización, en las movilizaciones en la calle, pero también para empezar a animarnos y empezar a hacernos en lugar en los espacios institucionales, que cuesta, que en la universidad nos damos un montón de discusiones, pero sigue siendo una institución jerárquica, una institución que tiene que seguir avanzando en poder problematizar en prácticas patriarcales que están en toda la sociedad y que están en todos y en todas, pero que bueno, que ese encuentro de las compañeras y ese trabajo en conjunto también con los compañeros ha posibilitado que las mujeres y las mujeres jóvenes estemos en estos espacios y que ha posibilitado que muchas más ingresemos a la discusión de la política, que es fundamental y que ha sido fundamental a lo largo de estos años, no solo como universitarias, no solo como estudiantes del nivel superior, sino que nos ha dado la posibilidad de encontrarnos como, por ejemplo, con jóvenes de los secundarios que nos hemos encontrado en muchos procesos, las compañeras de los terciarios y también con los compañeros, porque reivindicamos que la disputa institucional es con todas, pero también es con todos. Santiago, ya saliendo un poco del ámbito universitario, lo tuyo también es una participación en instituciones que también habla del rol de la juventud más allá de lo que son las universidades o los lugares educativos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tal cual. Yo creo que es clave entender que los jóvenes no somos el futuro, sino que estamos en un presente en el cual tenemos que ser protagonistas, como bien dijeron. Y bueno, esto hay que entenderlo por el lado de los mayores que nos den el espacio, que yo creo que la sociedad rural de Tandil y también las sociedades rurales a nivel provincia y nación están dando este espacio a los jóvenes, y también entenderlo desde el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Tomar la responsabilidad de ser partícipe de este presente y bueno, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Nosotros, como dijiste, tenemos el rol a nivel municipal de formar parte del Ateneo de la Sociedad Rural de Tandil. En el mismo nos vamos preparando para ser futuros dirigentes, representar al sector. También incorporamos herramientas que en el día de mañana nos van a servir, ¿no es cierto?, tanto en el ámbito personal como también en el institucional. Y bueno, pero fundamentalmente desarrollar este rol que nos toca hoy como jóvenes. Perfecto. Mariano, haciendo como una entrevista dentro de la entrevista, ¿cómo es la mirada que tiene el municipio de todo el espacio de juventud?
Bien, buenas noches y muchas gracias primero por la invitación. Me gustaría profundizar en una salvedad que vos hacías al principio, digamos, acerca de que los jóvenes no son todo lo mismo, digamos. Me parece importantísimo cuando hablamos de juventud, por ahí se la toma como una categoría dura, digamos, en función de una división en edades, que va desde los 18 hasta los 30, o desde los 14 hasta los 30. Un poquito más también, pues si un no me poquito quedo más fuera. también, para incluirnos algunos, pero la realidad es que no todas las realidades de todos los jóvenes son las mismas, están trazadas por muchísimos matices que se dan por su inserción, sociocomunitaria, por el género, como bien decían las chicas, por la generación a la que pertenecen y por una multiplicidad de factores que hace que desde el Estado es el primer lugar desde donde tenemos que entender esto, ¿no? Que no todos los jóvenes son lo mismo. Para poder escuchar mejor a la juventud es necesario estar al lado de aquellos con los cuales los jóvenes conviven todos los días. Hablo de las instituciones educativas, las asociaciones, todo lo que tiene que ver con aquellas instituciones territoriales que se encuentran cerca del joven y que son las que en el día a día reciben sus esperanzas, sus necesidades, sus deseos y por ahí el rol del Estado en ese sentido es el de ser, o debería ser más el de ser facilitador de aquellas personas que se encuentran en el contacto diario para poder suplir y trabajar con los jóvenes. Digo esto porque por ahí a veces o se insiste en esta cuestión de hablar de la juventud como algo único y parejo o promedio, y la realidad es que hoy en día ya hablamos de juventudes, digamos, hablamos de una variedad de configuraciones que en ese sentido creo que es importante desde el Estado, en principio, por lo menos entender eso. Bien. Bueno, ahora nos vas a contar un poquito más. Abro también el eje de cómo ven desde el rol de la juventud lo que está sucediendo a nivel país en los últimos años y cómo ha sido también la participación que han tenido en cada uno de los lugares en el que ustedes están como jóvenes en cada participación, justamente en su caso, digamos. Bien, me toca para empezar y para plantearlo en algunos ejes. Yo desde mi rol de presidente de la Federación Universitaria Argentina, yo como presidente de todos los estudiantes universitarios del país, creo que ese rol o ese trabajo es muy articulado y no solo se mueve en los espacios rígidos o que entendemos que donde se lleva la política. Me parece que hoy las discusiones de los jóvenes pasan por otros planos, creo que hoy a los jóvenes los movilizan otras cosas, creo que la participación activa en partidos políticos de forma tradicional como la conocemos, somos muchos los jóvenes que lo hacemos, pero sin duda no es la mayor movilización que existe hoy. Creo que hay muchas causas que hoy movilizan a los jóvenes a participar, a involucrarse, a buscar transformaciones reales. Creo que las chicas lo plantearon, creo que el feminismo es un caso que nos atraviesa a todos, no solo a las mujeres, sino a todos los varones que todos los días tenemos que interpelarnos y repreguntarnos y replantearnos el estado de privilegio que se nos ha dado en esta sociedad durante tanto tiempo y también qué sociedad queremos construir para nuestro presente, pero también para nuestro futuro y de las generaciones que vienen. Y creo que como las causas medioambientales, como diferentes cuestiones que se vienen viviendo hoy en la Argentina y que nos vienen tocando de cerca, creo que hoy los jóvenes empezaron a tener un rol mucho más activo y mucho más presente en ese tipo de discusiones. Y creo que en esa idea o en esa forma de construir el futuro es donde nosotros nos sentimos más cómodos, encontrando esas causas justas. Creo que pertenecemos a una generación que no está dispuesta a conformarse con las cosas como le tocaron, que no está dispuesta a entender que el status quo se tiene que mantener y que hay cuestiones que están así, sino que somos motorizadores de un montón de esas causas. Creo que, por ejemplo, en nuestro caso, desde la Federación Universitaria Argentina hemos encabezado la lucha por el boleto educativo gratuito a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hemos tenido grandes conquistas, caso de la provincia de Jujuy, caso de la provincia de Buenos Aires, que sin duda tiene matices. Yo creo que el caso de nuestra ciudad es emblemático, porque hay muy pocas localidades en la Argentina, y uno que ha tenido la posibilidad de recorrerlo, de encontrar un municipio que se haga cargo y que absorba el costo de este tipo de medidas o de acciones, pero creo que es importante entender eso. Yo creo que el rol de los jóvenes hoy es mucho más proactivo y también va en busca de causas o de cosas concretas que realmente lo movilizan. Bien. Diana, ¿tu mirada? Sí, coincido también en esto de la necesidad de la organización. Como decía anteriormente,
cómo estamos a nivel, haciendo un análisis de cómo estamos a nivel país, de lo que han sido el proceso de los últimos 4 años de un gobierno que viene financiando muchísimos derechos, nos ha hecho a la juventud y a toda la sociedad en general, pero a los jóvenes y a las jóvenes de Argentina, organizarse en cada sector. Una de las cuestiones que más fuerte se ha visualizado el año pasado y lo que fue también este año, el desmantelamiento en lo que es la educación pública. Eso nos ha hecho organizarnos a lo largo y a lo ancho del país, con cada compañero y compañera que hablamos de nuestra organización en cuanto a universidad. La organización de cada estudiante ha sido muy grande por poder defender derechos que ya se habían conquistado, en el caso de becas, en el caso de ayudas económicas y en el caso también de edificios, instituciones, cuestiones exactamente de infraestructura, que han hecho que los jóvenes hayan tenido que tomar la educación pública como bandera y salirla a defender para pedir tener edificios en condiciones dignas para estudiar en todos los niveles, secundario, terciario, universitario, y eso ha afectado también a la ciudad de Tandil, que no es ajena a lo que pasa en todo el país, a lo que pasa en la provincia, y bueno, ha dado un saldo muy rico en cuanto a organización, en cuanto a encontrarnos en las calles, encontrarnos en las distintas reuniones que hemos generado para poder ver cuáles eran las demandas, generar consensos, puntos en comunes y poder avanzar en pos de eso. Y así como digo, educación, son muchísimos los ejes que nos han ido encontrando. El transporte público también es una lucha que llevamos adelante hace muchos años y que no hemos tenido respuestas muy favorables en cuanto al gobierno de turno actual. Así que bueno, lo importante es eso, con la organización se consiguen esas conquistas, se puede avanzar en generar espacios que sean realmente inclusivos en todos los sectores, en todos los territorios. Así que lo importante es eso, de poder mantenerse organizándose y en colectivo, que es como se consiguen las grandes conquistas. ¿Y ahora la mirada de los más jóvenes todavía? Sí, vuelvo a coincidir en esto de la organización, porque nosotros sin organización, todo esto que está ocurriendo socialmente, no podemos manifestarnos de la forma que lo hacemos. Y también creo que nosotros ahora como jóvenes tenemos esta facilidad de manifestarnos más que antes, por un montón de años que se les dio importancia a los jóvenes, se les dio mucha bolilla. Entonces, por eso tenemos el contexto que nos sentimos cómodos manifestándonos, creo que también es eso. Y sí, bueno, la organización es fundamental porque uno solo no puede hacer nada, más contra todas las opresiones que generalmente vivimos, hablando desde el feminismo y hablando desde otras cuestiones políticas. Solo no se puede, los individualismos no van, y hay la importancia de la organización y de charlar con nosotros, con tus pares, y la empatía también. Y también no solo con tus pares, sino también los que no hay mucho consenso también, porque la política se basa en eso, en poder charlarlo, hablarlo, debatir y poder llegar a un consenso partiendo de diferentes puntos de vista. Claro. Valentina, recuerden que también estamos hablando de panorama actual y todas estas cuestiones. Sí, bueno, en ese sentido, para no ser redundante y coincidiendo, también me parece que es necesario tener en cuenta en todos estos procesos de organización de la juventud, de las distintas juventudes, las distintas expresiones, y también reafirmando que la juventud somos el presente, en eso coincidiendo totalmente. Este presente para la juventud es un escenario bastante hostil. Hoy estamos viendo la precarización laboral que tienen los jóvenes y las jóvenes, la necesidad de generar trabajos que no sean únicamente changas, que no sean únicamente que no sean bajo la precarización laboral, que pueda tener una proyección para el futuro, pero que realmente en el presente nos dé las condiciones materiales para también defender los derechos que tenemos que defender, pero también para, en la propositiva, poder avanzar hacia la conquista de nuevos derechos. Es un contexto muy hostil en el de financiamiento de la educación pública, instituciones que se han construido y consolidado con el sudor, con el sacrificio y también con las vidas de muchos compañeros y compañeras a lo largo de la historia, que hoy nos encuentran en resistencia, pero que también vemos que esa resistencia se complica cuando nuestras condiciones materiales para poder llevar adelante el estudio, para poder sostener la familia, para poder aportar a nuestras familias que quizás nos bancan
con nuestros proyectos de vida, cuando no hay un sostén en políticas públicas, laborales, que promuevan la inserción laboral, que promuevan becas para poder estudiar, es bastante conflictivo. Y por otro lado, en el escenario, creo, más a nivel macro, todo este proceso de organización no solo se ha visto a nivel de la juventud, sino que creo que una posibilidad que nos ha dado, lamentablemente ante tanta desesperación, es una articulación entre sectores, una articulación con la clase trabajadora, una articulación con los movimientos sociales, que nos ha encontrado en estos últimos 4 años en la calle, que nos ha hecho articular, que nos ha hecho cruzar agenda, y que de todo este panorama tan caótico, tan complejo, creo que una de las cuestiones que vamos a poder poner sobre la mesa es que, bueno, hay un saldo de organización, que no es únicamente corporativo, que no es únicamente sectorial, sino que hay un cruce de proyección para pensar adelante y defender lo propio, porque realmente el ataque ha sido abismal al empleo, a la salud, a la educación, a la cultura, al arte, que también son espacios que quizás han quedado vapuleados, pero que también es un derecho tener acceso a la educación, a la cultura, al arte, a los espacios de expresiones, y que bueno, que se va complejizando, pero que también estos escenarios de organización y cruce de sectores nos dan un poco de respiro y de aire para seguir adelante. Bien. Santiago, la mirada ahí del Ateneo, digamos, en estas cuestiones coyunturales. Sí, bueno, salgo un poco de lo que se venía hablando y me meto un poco en el ámbito institucional, ¿no? Como bien sabemos, las instituciones se encargan de anexar, ¿no? de acercar al individualismo a quien le toque representar la institución y el gobierno de turno. Por eso creo que son muy importantes. En los últimos 16 años, diría yo, para englobar todo, se ha visto que se fueron debilitando un poco las instituciones en diferentes sectores y demás. Por eso tal vez surgieron movimientos más informales y demás. Pero yo creo que es muy importante fortalecer las instituciones, fortalecer las bases formales que tienen estas instituciones, que ya están organizadas, y comprometerse con las mismas para no solo fortalecer el nexo que hay entre lo individual y los gobiernos y demás, sino también para formar gente que pueda representar ese sector en los distintos gobiernos. Yo creo que, como decía, en estos últimos 16 años se ve que algo no anda bien, ¿no es cierto? Independientemente de los distintos gobiernos, algo no anda bien, y yo creo que es que no se encuentra un equilibrio de los distintos sectores. Para mí el progreso, ¿no es cierto?, como se llame, se da en un equilibrio entre los distintos sectores, y eso es lo que hace falta, ¿no es cierto?, que a través de las instituciones cada sector tenga su representante, que sepa del tema que trata, y a la hora de representar la idea se pueda debatir con gente que sepa, y formado ese equilibrio yo creo que se toman mejores medidas. Perfecto. Mariano, antes de consultarte, déjame hacer una breve cuestión con Bernardo, porque te tengo al lado y además porque ya lo hemos hablado previamente. ¿Qué sucede cuando escuchás las interpelaciones de las diferentes personas que están acá en esta mesa atacando un gobierno o una coyuntura política de la cual vos también sos parte? Vos me has hablado de que también ustedes de la Federación han ido muchas veces en cuestiones contrarias a este sentido. Creo que, y por lo menos de nuestra parte y de nuestra organización hemos tenido siempre una conducta y un criterio. Yo, si bien soy presidente de la Federación Universitaria Argentina, soy militante de la Franja Morada también. Hemos tenido una conducta y un criterio que a lo largo de todo este tiempo hemos repudiado y rechazado las políticas que entendemos que van en contra de la educación pública. En el gobierno anterior, en el gobierno actual y en los gobiernos que vayan a venir. Creo que es algo que ha sostenido y que nos ha permitido seguir conduciendo el movimiento estudiantil argentino a lo largo y a lo ancho de la Argentina durante todo este tiempo. Creo que tener esa coherencia hace a poder enriquecer el debate. Nosotros no tuvimos miedo ni prurito en plantear el ajuste o el recorte sobre ciencia y técnica, porque entendíamos que era importante avanzar sobre eso, que era importante tener una ciencia, un desarrollo científico tecnológico en la Argentina que sea profundo, que sea verdadero, pero tampoco podemos negar o tapar la realidad de que se han logrado cosas importantes, como puede ser
en su momento, digo, la transformación de las becas Progresar, que recientemente tuvo un aumento, digo, y que de nuestro punto de vista sigue siendo insuficiente. Digo, nosotros entendemos que tiene que ser mayor porque no alcanza hoy para nuestros compañeros, pero que realmente es importante. Pero también entendemos, digo, que se ha acercado como nunca, o se ha repartido el ingreso a las universidades como no se hizo en ningún otro gobierno, o en los gobiernos anteriores, donde las universidades eran creadas o el presupuesto era designado acorde al color político de quién respondía a esa universidad. Creo que en eso se ha avanzado mucho, digo, como nunca se acercó a la propuesta que hacen los rectores que necesitan para su presupuesto de funcionamiento. Y incluso los propios rectores kirchneristas o más cercanos a Alberto Fernández han reconocido y no han planteado disidencias en cuanto al presupuesto universitario. Creo que esas cuestiones hacen algunos matices y creo que enriquecen el debate. Me parece que no hay que tenerle miedo a debatir o a tener diferencias o a tener diferentes focos o miradas acerca de cómo entendemos que se construye la educación pública argentina. Nosotros somos fieles defensores de la autonomía universitaria, es decir, que las propias universidades pueda trazarse sus lineamientos, sus enfoques científicos, es decir, qué modelo de universidad pública quieren construir, y eso creo que enriquece el debate. Con las chicas nos hemos encontrado en diferentes espacios de discusión, donde cada uno lógicamente defiende los intereses de su gobierno, de sus organizaciones políticas, pero también nos hemos dado la posibilidad de consensuar en algunos puntos y entender que por sobre cualquier disidencia política que pueda existir, ponemos la bandera de la educación pública adelante y en eso nos paramos o tratamos de defenderlo, de plantearnos nosotros como organización política y desde el rol institucional que me toca en la Federación Universitaria Argentina. Bien. Sí, yo ahí como también para aportar, me parece o sea, en algo que comparto totalmente es que la madurez de la mayoría de las organizaciones de poner por delante la defensa de la educación pública, levantar como una bandera, nos hemos encontrado en muchos espacios, pero sí quizás poder como rememorar un poco, bueno, cómo hemos llegado también a la discusión de un presupuesto. No podemos negar que el año pasado, el 2018, nos encontró con toma en todas las universidades, con asambleas, con paros docentes, con organización del mismo SIN también manifestándose en el reclamo por un mejor y mayor presupuesto universitario, con las planillas que habían sido recortadas, que estaban por ley, que se iban centralmente destinadas a lo que era infraestructura, financiamiento y no solamente lo que incorpora lo que es el sueldo docente. Digo, también venimos de un proceso de lucha porque es una concepción también de la organización y de muchas de las organizaciones de la universidad que no hay concesiones de los gobiernos, sino que son procesos de lucha y sí puede haber una articulación mayor entre esas instituciones y los reclamos de lucha, de participación, que se dan de distintas maneras, desde asambleas, toma, presentación de proyectos, discusiones para poder llegar a concretar o no una avanzada o una defensa de lo que teníamos conquistado. En esto también nos hemos encontrado discutiendo como movimiento estudiantil de los distintos sectores, pero en particular en este caso de la universidad, con lo que es el caso de la Progresar, una beca que había estado congelada en el 2018 y que recién ahora, después de lo que fueron las PASO, se anuncia un aumento que va a ser a septiembre, pero con muchas incertidumbres. O sea, fue un proyecto que desde la asunción en sí, más sobre 2017, había muchas incertidumbres con qué iba a pasar con ese programa. Se recortó a la mitad la cantidad de estudiantes que podían acceder a ese programa, se cambiaron los criterios. Antes era una política de lo que se llama que no es universal, sino que es una política masiva, que tiene un gran alcance. Esto también quizás por lo que estudio un poco. Lo que cambió fue creo que la cuestión de que dejó de ser una beca de desarrollo social para transformarse en una beca de política educativa. Que en eso creo que coincidimos, porque desde su organización plantearon las mismas coincidencias, es decir, una beca de desarrollo social lo que busca es un cierto asistencialismo, y acompañar en medida con una plata a un estudiante más allá de su rendimiento académico, y una política educativa que lo que busca es profundizar, es decir, que nuestro compañero no solo ingrese a la universidad, sino que progrese y egrese. Y creo que es la discusión que nos tenemos que dar y que nos venimos dando como movimiento estudiantil. Y no alcanza con que el estudiante llegue a la universidad pública, sino que tenemos que tener la capacidad de poder discutir qué modelo de universidad queremos para que ese compañero no solo entre a la universidad, sino que avance y egrese, y que ansíe ese título, que es lo que entra a buscar la universidad o la respuesta que busca encontrar en la universidad pública. Totalmente, comparto que son perspectivas de universidad pública,
perspectivas de lo que se dice el asistencialismo, lo que se puede decir la asistencia como un derecho. Nosotros y nosotras consideramos que la asistencia es un derecho donde existen desigualdades, que existen a lo largo de la historia, que existe por un sistema, digamos, que determina que hay desigualdades en un gobierno o en otro, pero cuando se acrecentan más, sabemos que es totalmente fundamental tener políticas de asistencia consideradas como un derecho, pero que sin embargo en este caso en la política del progresar, que me parece fundamental porque fue en estas semanas hubo mucha discusión con respecto a la progresar desde los distintos espacios que nos hemos encontrado discutiéndolo, que hay una cuestión de una meritocracia o academicismo de excelencia académica donde se le pide un 50% de acreditación de las materias a estudiantes, que no estaría mal si esos estudiantes tuvieran condiciones para sostenerse en la universidad pública, si no tuvieran que salir a trabajar media jornada, si no tuvieran que buscar cómo sostener a su familia. Entonces, no podemos pensar en las políticas públicas aisladas de un contexto nacional, de un contexto latinoamericano, que pueda hacer que las condiciones materiales de esos estudiantes hagan que esas políticas sean pensadas, sí, para el desarrollo académico. Obviamente todos y todas queremos que haya mejores profesionales, que haya mayor producción de ciencia, que le podamos poner valor agregado a nuestra producción nacional, que pensemos esa producción científica y nacional vinculada también a la región donde se inserta la universidad, pero no podemos pensar que los programas y las distintas políticas que van destinadas, en este caso para lo estudiantil, pero las políticas en general para la juventud, esté aislada del contexto social y económico y político que está viviendo nuestro país. Bien. Antes de seguir, Mariano, hablando de todas estas cuestiones relacionadas con las políticas que tienen que ver, específicamente cómo trabajan ustedes desde la dirección y cuáles son los ejes que más puntualizan en lo que es Tandil. Bien, acá hay un poco también haciendo un paralelismo con lo que hablábamos antes, así como uno no puede caracterizar a la juventud de una sola manera, tampoco puede pretender que todas las políticas públicas que apliquen a los jóvenes emanen de una sola dependencia, bien, digamos, en este caso la Dirección de Juventud, por lo cual es importante saber que el Estado municipal tiene en todos sus diferentes dependencias tienen cuestiones relacionadas con los jóvenes. Políticas que directa o indirectamente terminan impactando a los jóvenes. Yo creo, y esto es central, que nuestro gobierno municipal ha apostado mucho a lo que es, digamos, la inversión en educación y en salud, que son dos materias de estrecha relación con los jóvenes, digamos, porque garantizar condiciones para que accedan a esos derechos es responsabilidad del Estado. En ese sentido se destaca, por ejemplo, en el año 2019 la inversión del Fondo Educativo en obras en escuelas, más de 50 obras y arreglos en lo que va del año por más de 40 millones de pesos, que es algo no menor, digamos, en lo que uno mira en el contexto también, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina en general. El PASE, que es una política pública que ya lleva desde el año 2014, está implementada en la ciudad y pionera, como decía Bernardo hoy, también implica una inversión de alrededor de 20 millones de pesos. Nosotros, en lo que es específicamente la Dirección de Juventud, tenemos el programa de becas Tandil Estudia, a través del cual se le otorga beca a más de 800 alumnos del nivel secundario, terciario y universitario de la ciudad, con una inversión de 3,5 millones de pesos, y si a eso le sumamos también lo que es las becas habitacionales que se dan a través de los subsidios institucionales que le otorgamos a CUT y SITBA en La Plata para las casas de estudiantes, las viviendas que tenemos con la universidad conveniadas en Azul y a su vez, bueno, de reciente creación la Casa del Estudiante Rural. Estamos llegando a una inversión de 5 millones de pesos para lo que es específicamente el programa Tandil Estudia. A su vez, bueno, a través de la inversión en salud, obviamente se ha logrado contar con equipos en los barrios, digamos, que están a disposición de los jóvenes para un montón de cuestiones que tienen que ver con dudas acerca de su bienestar, digamos, y eso la verdad que es una inversión, ya les digo, como es una inversión en salud, por ahí uno lo interpreta como inversión en juventud, pero es algo importante que esté y de destacar. A eso me gustaría agregar también, y en esa misma sintonía, todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Local, que tienen que ver con Promicro y de fomento al emprendimiento y lo que tiene que ver también con los convenios que se realizan con empresas para que
realicen entrenamiento laboral, jóvenes en las empresas con las cargas sociales pagadas por el Estado municipal, lo que permite que muchos jóvenes puedan acceder a una primera experiencia laboral, que hoy en día es una gran cuestión entre los jóvenes, lograr la primera experiencia laboral, porque por ahí a veces pasa esto, que cuando va a pedir un trabajo pide a alguien con experiencia, entonces en qué momento el joven tiene la oportunidad de tener esa primera experiencia, y bueno, y ahí está el Estado municipal promoviendo esos espacios para que se puedan realizar, y de la misma manera nosotros en Juventud contamos con el programa Mucho por Hacer, que a lo que apunta es a contener aquellos emprendimientos que son por ahí más, no están tan desarrollados todavía, y que por ahí, más allá de una cuestión de acompañamiento económico que se brinda, requieren también de un acompañamiento en el desarrollo del proyecto y en las capacitaciones y en algunas cuestiones que por ahí que por ahí para aquellos que tienen ciertas digamos que cuentan con cierto bagaje de conocimientos no son importantes, pero para otros jóvenes que por ahí no han tenido la oportunidad de realizar estudios sobre costos o sobre marketing o lo que sea, digamos, por ahí necesitan de una mano desde otro lado, y bueno, y ahí es a donde apuntamos con ese programa. Genial. Un poco planteando con todas las cuestiones que venía diciendo Mariano, la idea sería también hablar de la agenda joven que tiene la ciudad. Pero esta vez voy a arrancar por Santiago, así no te tengo tan a vos. Y bueno, un poco la mirada de la agenda joven que tiene hoy la ciudad y lo que ustedes también consideran que debería ser una agenda propositiva de la juventud. Bueno, creo que, como bien veníamos diciendo, es muy importante que seamos partícipes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, tiene que estar muy activa la juventud. Nosotros desde nuestra institución desarrollamos distintas actividades que por ahí tienen más que ver con el sector, ¿no es cierto? Como por ejemplo cursos de inseminación, no solo a profesionales o estudiantes avanzados, sino a distintas personas que están relacionadas a peones de campo y demás, como para tener otra herramienta, ¿no es cierto?, para su trabajo. También organizamos charlas que tienen que ver, obviamente, con el sector dentro de la sociedad rural, para todo aquel que quiera ir. Nosotros tenemos buena relación con el INTA, entonces, bueno, nos mandan disertantes con mucha experiencia, y esto hace que podamos organizar charlas muy nutritivas en cuanto a distintos temas que pueden ser aprovechados por el productor en la sociedad rural. Nosotros tenemos el problema o tenemos que lograr atraer a los distintos sectores también para lograr ¿cómo decirlo, no? Lograr que todos los sectores sean conjuntamente activos en cuanto a las actividades también. Bien, toda la mitificación que tuvo en su momento las cuestiones rurales las han pasado, digamos. Exacto. Digamos que los jóvenes también se involucran. Sí, exactamente. Y también este prejuicio, ¿no es cierto?, al sector, que por ahí socialmente se da, creo que eso también tiene que ir quedando atrás y darse cuenta que el sector tiene que colaborar y colabora con el desarrollo de toda la sociedad, ¿no es cierto? Es un eslabón fundamental y tiene que estar apoyado como tal. Bien. Valentina. Bueno, en espacios de participación de la juventud, espacios de encuentro, un poco lo venía diciendo, también lo hemos venido hablando con las compañeras en este caso. Creemos que el área de la cultura, el deporte, el arte son propuestas que tienen que empezar a ser quizás un poco más comunes para la juventud. Sabemos que quizás las actividades que hay van un poco más dirigidas quizás a personas más grandes o con familias, que es genial. Creo que eso la ciudad aporta, creo que la universidad también aporta muchísimo con los distintos espacios de cultura y de arte, pero que se tendría que ir avanzando en poder hacer que haya más lugares de
encuentro, de esparcimiento, porque para salir un poco del ámbito del empleo, de la educación, es un derecho también poder realizar deportes en el lugar donde vivís, en los espacios donde estás, que sean gratuitos, que sean accesibles, que haya disciplina para todos y para todas, que sean propuestas inclusivas y también obviamente del encuentro, del arte, del entretenimiento. Me parece que eso tienen que ser políticas que se fomenten más en la ciudad, y esto en el plano de la universidad, o sea, el 70% de la matrícula de Tandil son estudiantes de afuera que vienen a la universidad, más toda la juventud que hay en la ciudad. Creo que hay un gran porcentaje de jóvenes que estamos buscando también otros espacios para distendernos, para encontrar, además de la lucha, la organización y las distintas cuestiones. Sí, yo coincido con ella porque ahora que estoy en la escuela y le paso un montón de compañeros míos y gente de otras escuelas, no estamos buscando empleo, no estamos trabajando, y también nos gustaría más espacios de recreación, porque el lugar de encuentro entre escuelas o entre jóvenes que vamos a la escuela es la farándula. El único y es para el último año y ya está. El resto de los años no hay otro lugar de encuentro que te puedas divertir, que la pases bien, que sea recreación, porque está bueno también un poco la lucha, está buena, la organización está buenísima, pero también necesitamos un poco de esparcimiento, de relajarnos. Y bueno, yo creo que a eso falta, por lo menos no sé si está en la ciudad o no hay la publicidad o la suficiente divulgación para que nosotros vayamos y estemos, porque ahora no la hay. Antes de pasar, Diana, ¿cómo es? Y me voy totalmente de tema, pero quería preguntarte cómo es el tema del centro de estudiantes en un colegio tan tradicional como para Tandil, como es San José. ¿Cómo fue la conformación? ¿Cómo lo están trabajando? La respuesta de los padres, de los directivos. Todo eso en 2 minutos. Sí, fue muy, muy enriquecedora. Sí, fue muchos años, el colegio no lo estuvo. Y bueno, el año pasado decidimos con unas chicas, unas compañeras, también en consecuencia con todo esto que está pasando a nivel país, siendo conscientes de que lo hacemos porque estamos empoderadas por eso. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si empezamos a mover un poco las estructuras para que haya un centro de estudiantes? Porque lo vemos totalmente necesario. Es una organización entre alumnos que permite reclamar tus derechos, pero no es un libro de quejas también solamente, sino que es un trabajo en conjunto, es un ida y vuelta. Entonces es súper enriquecedor para nosotros y para la institución también, que por ahí no había mucho quórum al principio, pero todo bien, ya estamos todo bien y está funcionando y funciona. Y ahora por eso te decía lo de que no era la presidenta, sino que al ser la primera camada de centros de estudiantes tuvimos que crear todo, y bueno, entonces nos convertimos en centros de estudiantes así de una, por votación también, pero no por comisión, por votación de listas, sino que ahora en un mes ya se hace esto, y bueno, va a ser la primera comisión con cargos, por eso, dentro del centro de estudiantes. Pero sí, fue un trabajo intenso, también que tenemos que informarnos, que tuvimos que leer leyes, que tuvimos que leer los derechos nuestros, que por ahí no sabíamos porque no estaban al alcance nuestro, o por ahí lo estaban, pero si no viene alguien y te lo dice, uno, que también eso era responsabilidad del colegio, de instituciones más arriba, hasta el municipio se puede decir que fije en qué lugares no se están cumpliendo la ley. Pero bueno, se logró y ahora está y funciona bien, y es un logro hermoso y felices con eso estamos todos. Muy bien. Me quedan ustedes dos, y también un poco para traer de cómo sería la agenda joven en la cuestión legislativa, si en el caso de ambos logran ser votados como para poder ingresar en el Consejo. Bueno, yo voy a retomar de un poquito antes, si me permitís, pero porque bueno, escuchando en base a la pregunta, también al debate previo que se armó, bueno, en este rol que me ha tocado de ocupar un lugar en la lista en este último tiempo, desde el Frente de Todos y con mis compañeros y compañeras de lista y quienes están más lo que sería en el sector juvenil, hemos ido recorriendo distintos lugares, nos hemos ido encontrando con jóvenes de la ciudad, con centros de estudiantes de la ciudad, así como nos juntamos con Fiore y con las compañeras del Centro de Estudiantes de San José, también nos hemos juntado con Técnica, con Polivalente, bueno, con distintos centros de estudiantes de la ciudad, de secundarios, también de terciarios, como puede ser el IPAD, el Conservatorio de Música, el ISER, y bueno, con jóvenes que están dentro de organizaciones sociales
o territoriales en los barrios. Y hablando un poco de esto que preguntabas vos sobre la agenda de juventud en la ciudad, coincidíamos con casi todos, con la mayoría de los jóvenes con los que nos hemos encontrado, es que la agenda hoy en día lamentablemente está muy acotada, ¿no? Como bien decían acá las compañeras, no hay espacios de encuentro, de distensión, o si los hay, vienen de la iniciativa privada en muchos casos, que son accesibles para quienes tienen para pagar una entrada, para quien tienen para acceder, porque conocemos que el transporte de la ciudad de Tandil no tiene nocturnidad, así que es complejo poder acceder a los espacios de distensión. Y después hay una serie de falencias en cuanto a ciudad que hacen que los espacios de encuentro últimamente sean esto, en la lucha, en la organización, de decir, bueno, necesitamos cuestiones mínimas como la calefacción prendida en una escuela a las 7 de la mañana para poder ir a estudiar y cumplir algo básico como es en la juventud el querer mantener un estudio en nuestra ciudad, y eso nos ha llevado a tener que movilizarnos, o bueno, lo que viene siendo la lucha de los terciarios, de una demanda al Estado en general de poder tener edificios dignos, con lo que tuvimos el año pasado, que fue cuando se cayó el techo del conservatorio, que recién ahí el Estado se acercó a brindar respuestas cuando ya había estado en peligro la vida de estudiantes, cuando estamos hablando de que queremos una educación para todos y para todas, que es algo que coincidimos en esta mesa, y que no es que eso me quedó para responderle a Bernardo, pero bueno, se fue la ronda, pero no es un interés de un partido, o por lo menos mi lugar no es estar acá por los intereses de un partido o de un posicionamiento, sino que son los intereses del pueblo los que defendemos. Si fuera un interés individual no estaríamos, digamos, en esta organización colectiva, y si nos movieran los intereses individuales estaríamos errando, porque la política no es eso, la política es una herramienta de transformación y debería responder a todas esas necesidades que, juntándonos con los jóvenes de la ciudad, al acuerdo o al consenso que llegábamos, es que hace muchos años que el Estado está ausente o que no se ha acercado a través de sus funcionarios a preguntarles cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades, que las hay y que son muchas, porque en cada barrio que hemos recorrido con Rogelio, que es quien encabeza la lista, que va como candidato, y también con los compañeros de lista, las necesidades son muchísimas, y las herramientas que brinda hoy en día el Estado municipal quedan acotadas, si bien hay muchas y han sabido elaborar agenda, como mencionaba hoy, algunas becas que existen en la ciudad, municipales, no son de acceso para todos y todas, necesidades con muchas demandas que no pueden acceder, y que de acceder son montos mínimos que no llegan a cubrir, como es el transporte colectivo, como es la comida para quienes están en doble turno, como es la fotocopia, los libros, los materiales para poder cursar, que cada vez es más complejo. Así que me parece que bueno, el compromiso acá como jóvenes, de poder apostar a que la agenda de la juventud esté presente, sea escuchada, que se organice, que se priorice la organización como se viene haciendo, porque es a eso a lo que debe responder un Estado, pero que el Estado se haga carne de esas demandas y realmente dé respuestas a tiempo, no cuando ya las cosas suceden y estamos en estados críticos de pibes y pibas cursando en edificios que se vienen abajo, que no tienen las instalaciones de calefacción correspondientes, y así, con una ciudad mucho más inclusiva, podríamos aspirar también a que existieran estos espacios de distensión, que también son una apuesta muy grande del Frente de Todos. Hace poquito tuvimos un encuentro de juventudes donde nos pudimos encontrar con todas estas organizaciones, también con las murgas de los barrios, con chicos que se vienen organizando en lo que es el rap, la música, el arte, la cultura en general. Hay una necesidad muy grande de poder encontrarnos, de distender, de reconocernos como vecinos de una misma ciudad con necesidades muy encontradas, y eso, poder organizarnos para hacer realmente un análisis de situación de cuáles son las demandas de la juventud para que el Estado responda. Y ahí sí ya me meto y termino, para no ser muy extensa, pero en ese rol en el Consejo Deliberante, como joven, como mujer, con mis 25 años, que sería la concejala más joven de la historia de Tandil,
porque es la edad mínima que permite entrar al Consejo Deliberante, poder apostar a esto, a que la voz de los jóvenes, de las jóvenes de la ciudad sea protagonista, pero no mi voz, sino esa voz colectiva que se construye escuchándonos, encontrándonos, recorriendo cada barrio, cada institución. Es un trabajo muy desgastante, pero para eso están quienes están en el gobierno, quienes están en el Consejo Deliberante, representando a toda la comunidad. Así que mi apuesta a poner toda la energía para que la juventud realmente sea representada, sea escuchada. No sé qué va a decir vos. No, primero para empezar, digo, y para poder aportar un poco al debate, creo que cuando le preguntaste a Fiorella sobre la situación del Centro de Estudiantes de San José, fue la primera pregunta que le hice cuando nos encontramos en el pasillo, yo como exalumno del colegio, y en su momento nosotros también habíamos tenido la iniciativa, quizás 10 años atrás era otro contexto, y no estaban dadas las circunstancias, digo, pero intentamos motorizarlo también, y bueno, la felicité y lo celebré porque creo que son espacios importantes, y uno que posterior a su etapa de formación secundaria pasamos a la universidad y formamos parte de distintos centros de estudiantes y articulamos el movimiento estudiantil argentino. Nos llena de orgullo, creo que ese sentido de pertenencia que nos genera a todos los que fuimos a San José a veces nos moviliza, y encontrar que eso se encuentra representado en la política y demás, creo que es maravilloso, así que nada, también felicitarla por el trabajo que está haciendo ella, como todos sus compañeros y compañeras, que creo que es muy bueno. Con respecto a la agenda joven, me parece importante marcar algunas cuestiones, creo que bien la planteamos, creo que la cultura y el deporte son dos espacios fundamentales para la articulación de los jóvenes en todo el país, y sobre todo, bueno, enfocándolo en nuestro caso en Tandil, creo que es necesario siempre ampliar esos espacios, porque son espacios de distensión, son espacios de creación, son espacios de apertura y de amplitud también en cuanto a nuestra interacción con el otro, a nuestro intercambio, a nuestra forma de ver la realidad y de conocer las problemáticas que también tienen cada uno de nuestros vecinos. Creo que en ese punto el gobierno municipal ha hecho muchísimo. Quizás muchas veces nos malacostumbraron a que tiene que estar el intendente cortando una cinta o tiene que ir el gobernante de turno a querer usufructuarlo. Y creo que la articulación que existe con los clubes en Tandil es algo excepcional. Nosotros hoy vemos cómo, por ejemplo, clubes como la Liga Agraria de Fútbol moviliza a 500, 600, 700 personas por fin de semana que se reúnen en un espacio, que se encuentran, que intercambian, que se movilizan. Creo que los clubes en Tandil han logrado encontrar ese funcionamiento y esa contención que creemos que es fundamental, y que no tiene que ser el intendente o el gobernante de turno el que tiene que estar ahí poniendo la cara y aportando a eso, sino que al contrario, tiene que ser la propia sociedad movilizada con el respaldo del gobierno municipal, con el respaldo de todos los funcionarios. Creo que en eso Mariano ha tenido un trabajo excepcional, me parece que en ese punto creo que lo remarcaban. La farándula es uno de los espacios, pero también el encuentro de murgas. Creo que hay diferentes lugares donde los jóvenes hemos tenido la posibilidad, pero sin duda hay que ampliarlo. Creo que la visión de los jóvenes en la política también aporta y moderniza muchas de esas cuestiones. Creo que estamos viviendo una época donde somos muchísimos los jóvenes que empezamos a integrar listas y que empezamos a comprometernos en la política territorial. Bien, Diana decía que ella con sus 25 años, yo tengo 28, estoy un poquito más viejo nomás, pero en esa cuestión de concejales jóvenes me parece que vamos a tener una posibilidad, si los tandilenses nos eligen, de poder aportar a nuestra mirada, a nuestra generación, a nuestra forma de entender la política, y creo que no es un caso aislado de Tandil. Me parece que venimos viendo cómo a lo largo y a lo ancho de la Argentina hay muchos más jóvenes con un protagonismo real en la política diaria, y creo que eso va a aportar muchísimo. Me parece que para remarcar, y creo que el desafío que tenemos es aportar a la agenda en cuanto a deporte, en cuanto a cultura, en cuanto a lugares de esparcimiento, pero también desde una perspectiva, desde cómo la miramos nosotros como jóvenes, de qué son las cosas que realmente nos interesan, nos interpelan, porque muchas veces uno encuentra que se realizan actividades que quizás están destinadas a los jóvenes, pero no logran tener la masividad que tienen por no entender muchas veces lo que vivimos hoy los jóvenes en Tandil o en el resto de la Argentina, y me parece que es importante eso. Creo que trazar políticas públicas que nos encuentren, que nos lleven a tener una discusión o una forma de esparcimiento real, pero también me parece que es importante que no tiene que ser solo una cuestión del gobierno de turno, donde tiene que generar esa cuestión de monopolizar a los jóvenes, sino creo que es importante y fundamental la articulación con las entidades intermedias. Creo que los clubes cumplen un rol fundamental en la articulación con los jóvenes. Creo que hay un montón de
jóvenes que participan en entidades, en ONGs, en movimientos religiosos, digo, en un montón de espacios donde se encuentran y debaten, y creo que es importante enriquecerlos porque es donde ellos también se sienten cómodos, digo, donde muchas veces, creo que el compañero en el Ateneo de la Sociedad Rural le pasa, digo, donde se convocan y se encuentran con los que piensan como similar a él, o los que no tanto, pero quizás empiezan a tener esas discusiones o esas interacciones, y creo que también a nosotros como jóvenes nos tiene que llevar a interpelarnos y a generar también esas distancias entre las propias instituciones que nos toca conducir o gobernar. Creo que nosotros también tenemos esa responsabilidad. Creo que la articulación entre los centros de estudiantes universitarios, entre los centros de estudiantes de secundario, entre las organizaciones sociales, entre las diferentes entidades, hacen y enriquecen al debate, y creo que en eso sí es fundamental el respaldo del gobierno, pero me parece que en eso lo venimos teniendo. Bien. Mariano, vos también, ¿qué es la agenda joven? ¿Cómo la ves? Y has escuchado también cuestiones positivas y negativas sobre lo que visualizan en Tandil. Sí, no, principalmente, a ver, un poco también en la línea de lo que decía Bernardo, en lo que respecta al trabajo del Estado municipal, y lo planteé desde el principio, digamos, en que creemos nosotros que se tiene que dar de manera articulada con los actores que se desarrollan en el territorio, digamos, no pretender que el Estado es omnipotente, digamos, sino que tiene que realizar una construcción con la sociedad. El hecho de que no se ponga un banner detrás de cada actividad no significa que el Estado no esté, digamos, aportando a diferentes iniciativas que surgen de la sociedad, incluso, bueno, en aquellas cuestiones que quizá a veces se manifiestan en un conflicto, pero que, bueno, rápidamente se terminan resolviendo porque hay capacidad de gestión también, como fue en el caso del conservatorio, digamos, que es un edificio educativo provincial. El Estado municipal estuvo ahí para dar una respuesta rápida, y bueno, y en función de eso y de la pregunta más específicamente que tiene que ver con la agenda joven, me parece que no es a nosotros a quien nos tenemos que hacer esa pregunta, sino a los jóvenes. Esa agenda se va a construir escuchando, digamos, y siendo receptores de las demandas y de los intereses que de la juventud emanan. Así que nada, en lo que tiene que ver con la gestión pública específicamente, sí, por ahí tiene una agenda concreta de actividades o cuestiones a seguir. Puedo mencionar algunos proyectos que por ahí estamos en proceso de ejecución, como para que por ahí aportar en ese sentido, pero me parece que lo importante es esto, entender que la agenda la tenemos que salir a construir con los jóvenes y no pretender, digamos, bajarla de arriba hacia abajo. Perfecto. Diana, ¿qué querías? No, que como para agregar una cosita, en esto de que estamos en un debate y está bueno marcar las diferencias mientras sea con el respeto y demás, porque enriquece. Sí me parece remarcar esto de el Estado está conformado por todos y todas, conformamos el Estado, pero sí no es omnipresente, pero no por eso quitarle entidad a quien está en el gobierno de turno de tener que hacerse cargo de las demandas que tiene la sociedad a quien representa o aspira representar. Y sí, por eso me parece necesario remarcar esto, el acompañamiento en los distintos procesos. Vos en la respuesta anterior mencionabas algo como entrenamiento laboral, o no me acuerdo la palabra que usaste, pero era algo así, ¿no? Entrenamiento creo que fue, pero para esto del primer empleo para los jóvenes en cuanto a ese programa, que me parece que es algo que está bueno, que tiene un saldo positivo, pero también visualizando la cantidad de comercios que cierran en la ciudad, la cantidad de empleo que se está perdiendo con el cierre de metalúrgicas y de la rama industrial, muchísimos lugares que vienen siendo afectados por la crisis, generando muy poca iniciativa, oferta laboral para jóvenes que entre los 20 y 30 años en la ciudad de Tandil somos quienes mayor desocupación tenemos, los porcentajes más altos de desocupación, eso no es casual. Con solamente un entrenamiento laboral podemos tener currículum elaborados muy lindos y un montón de habilidades, pero si no hay una oferta laboral real, que tiene que estar generada también por el municipio a través de la iniciativa pública y privada, en articulación, como decían, con todos los sectores, pero haciéndose cargo del rol que ocupan como gobierno actual de la ciudad y generando esas oportunidades para los jóvenes, no hay una ciudad inclusiva o un Tandil que pueda ser soñado para la mayoría
de los jóvenes y también de la sociedad, porque esto claramente no es algo que afecta a solamente una franja etaria, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Entonces me parece en ese sentido, bueno, poder remarcar sí la importancia de quien está actualmente en el gobierno, con todo su equipo, de que realmente las políticas públicas sean transversales, pero transversales a todas las edades, pero generando posibilidades de inclusión y posibilidades de acceso para los vecinos y las vecinas de Tandil, que cada vez se pone más cuesta arriba. Lo hablo con conocimiento, porque tenemos compañeros, amigos que están planificando su vida en el exterior, porque no ven posibilidades, no hay ofertas laborales que sean de un futuro prometedor. Cuando dicen la juventud es el futuro, bueno, en el presente no hay un presente que aspire a ese futuro que nos quieren vender. Entonces necesitamos que realmente el Estado, el gobierno de turno, nos escuche y responda con estas políticas públicas transversales que puedan ser inclusivas realmente. Sí, claramente la compañera hace referencia a una de las problemáticas más grandes hoy en día a nivel nacional, y obviamente Tandil no está exenta de esa realidad, lo que tiene que ver con la falta de empleo. El Estado, con sus herramientas, los diferentes niveles del Estado, va tratando de generar un abordaje para atacar esa problemática. Obviamente, bueno, además de lo que comenté, nosotros, bueno, hay numerosa cantidad de proyectos productivos que se sostienen desde el Estado municipal, que es empleo genuino para gente que se encuentra viviendo de eso. Actualmente estamos desarrollando, junto a lo que es el Centro de Formación Profesional 401 y la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Acción Comunitaria, estamos generando un proyecto para generar un espacio de formación, escuela de trabajo, de formación, y a su vez que pueda ser utilizado como taller comunitario para la elaboración de diferentes propuestas productivas. Obviamente es un trabajo que a veces es artesanal, porque como por ahí ya planteaba, lo que merece también o lo que requiere es la cooperación público-privada, y a veces eso no se da de manera automática. O en un contexto como el actual es muy difícil también que la parte privada impulse, tienda la mano un poco más allá, porque bueno, obviamente tiene sus complicaciones también. Entonces en un contexto así es más difícil construir esa relación o construir empleo a partir de esa relación, y por ahí es donde más se requiere que el Estado esté de manera más presente a través de los programas y de las diferentes propuestas. En Tandil lo hacemos, obviamente nunca es suficiente, estamos hablando de la problemática, quizá una de las problemáticas más grandes, pero bueno, se trabaja en eso y la apuesta es seguir haciéndolo. Bueno, gracias a todos. Como les dije, a veces cuando empezamos el programa 1 hora es muy poco, más con 6 personas acá y el conocimiento que tienen todos ustedes para hablar, así que muchas gracias. Se ha puesto en el abordaje en la cuestión de juventud, veremos qué sucede en las elecciones para ver después cómo realmente se toma o no de trabajo legislativo y también de ejecutivo. Así que muchas gracias de nuevo. Nos veremos el próximo jueves en una nueva edición de Cuarto Intermedio, este programa y esta propuesta multiplataforma que tenemos acá desde el Eco Multimedios. Bucela Hogar, ahora 12 los días jueves, viernes y sábado. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio 130. Taberna Pizuela te espera con promos imperdibles. De domingos a jueves, 2x1 en el salón. Todos los viernes, mesas de mujeres, 20% de descuento. Todos los domingos, niños gratis. Encontralos en pedidos ya con envíos gratis. Paz 497, esquina Pinto. Teléfono 44 33 400. Facebook e Instagram, Taberna Pizuela.